por la Revolución Ciudadana en representación de América Latina, el Caribe y África, Mauricio Zambrano. De inmediato una nueva intervención, la asambleísta Carla Chávez. De este debate. Antes de exponer mis observaciones y cuestionamientos a esta mal llamada ley de apoyo humanitario, quiero rechazar categóricamente y de manera frontal la ola de corrupción que actualmente se vive en el país. Es inadmisible, desde cualquier punto de vista, que ciertos funcionarios públicos, de manera criminal, lucren con el dolor, con el sufrimiento y con las necesidades del pueblo ecuatoriano. No es el momento de ver la forma con la que se le puede sangrar al Estado, señoras y señores funcionarios, sino de ponerse del lado de los ciudadanos, de sus familias y de las víctimas de esta pandemia. En dicho sentido, señor presidente, colegas asambleístas, exhorto a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a los demás órganos de la función judicial a ejercer sus competencias constitucionales y legales para que estos actos de corrupción no queden en la impunidad y devuelvan lo robado. Así también hago un llamado para que desde esta Asamblea Nacional comencemos con los respectivos procesos de fiscalización y control político, porque no es posible que estos mal llamados funcionarios le quieran ver la cara al pueblo ecuatoriano. Ahora bien, la ley que hoy debatimos no debería ser llamada de apoyo humanitario, sino de indolencia humanitaria. Porque esta ley, en lugar de generar empleo, oportunidades, estabilidad económica y seguridad jurídica a favor de los ciudadanos, trabajadores y empresas, le están metiendo su mano impuestera a los bolsillos, principalmente la mano impuestera a los bolsillos de los ecuatorianos pobres y de clase media, que serán los llamados a financiar el mal manejo de esta crisis que se ha caracterizado por su inoperancia, sobreprecios e indolencia. Mientras en otros países se discute, por ejemplo, la reducción del IVA, la exoneración de pagos de tributos para ciertas actividades, incentivos económicos para generar empleo, inyección de capital en la economía para dinamizarla, entre otros, en nuestro país se van a establecer impuestos disfrazados como contribuciones. Se van a reducir los sueldos de los empleados públicos, se crearán nuevas formas de precarización laboral en el sector privado y para rematar se establecerá un impuesto retroactivo hacia las utilidades de las empresas calculados con la realidad del 2019, en medio de la crisis del 2020. El resultado, un impuesto transferido al consumidor final que solo generará más pobreza. Respecto a los rubros que alimentarán la cuenta especial de asistencia humanitaria que se pretende crear en esta ley, tengo varios cuestionamientos, principalmente respecto a créditos o donaciones de los multilaterales y ayudas de otros países para enfrentar la crisis causada por el COVID-19. Ya que estos recursos, conforme lo dispone el literal A del artículo 21 del proyecto de ley, no serán transferidos en su totalidad y de forma directa a la cuenta especial, sino solamente un porcentaje que no está definido en la ley. Es decir, que el gobierno puede destinar de un crédito de 1.000 millones para ayuda humanitaria el 10, el 5 o el 1%, o el porcentaje que crea conveniente el Ministerio de Finanzas. ¿Y el resto? Tranquilamente lo pueden destinar en gasto corriente o para terminar de pagar la deuda que tiene el Estado con los tenedores de bonos, como ya es costumbre. Colegas legisladores, en la ley debe establecerse de forma expresa que esos recursos se destinarán en un 50%, en un 80%, en un 100% en ayuda humanitaria. De esta forma, se limitaría la disponibilidad para otros temas que no tengan relación con la pandemia. Desde donde se mire esta ley, señor presidente, colegas asambleístas, es un atropello en contra del pueblo ecuatoriano. Es una ley que tiene graves vicios de inconstitucionalidad al ser regresiva de derechos, principalmente de los derechos de los trabajadores. Y no solo eso,
sino también en contra de los contribuyentes. No puedo dejar de mencionar el vergonzoso episodio que vivió la Comisión de Desarrollo Económico al incluir la disposición transitoria 15ª que violentaba todos los derechos y garantías al debido proceso para cobrar, a como dé lugar, las deudas tributarias. Básicamente se le estaba dando un poder omnímodo a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas para que suspendan y limiten los derechos de los ciudadanos, incluso con más poder que un juez. Y si no fuera poco, se vició más esta disposición transitoria con una inconstitucionalidad por la forma. Antes que la mesa ratificara esta decisión, respetando el procedimiento legislativo, ya se anunciaba que no iba a estar contemplada en el informe. Incluso, con bombos y platillos, lo celebraba en Twitter el ministro Martínez y otras autoridades del Frente Económico. En otra parte, quiero aprovechar también para presentar mi objeción y rechazo a la disposición general 11ª de este proyecto de ley, que al igual que la transitoria antes mencionada, quiere arrinconar a los contribuyentes sin respetar su derecho a la defensa y presunción de inocencia. Básicamente ahora, si no pagaste tus deudas tributarias porque quebraste en medio de la pandemia y estás en mora con el SRI, no solo que te van a seguir un juicio de ejecución coactiva, que ya está regulado en el Código Tributario, sino que serás investigado por la Fiscalía por defraudación tributaria. Señor presidente, colegas asambleístas, la ley que hoy debatimos no puede ser aprobada en los términos planteados. Que es necesaria una ley que nos ayude a salir de esta crisis, es verdad, pero no significa que eso deba significar que se va a ser sacrificado el pueblo ecuatoriano con impuestos y violaciones a sus derechos. Por eso, hoy más que nunca, esta Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, debe hacer respetar a los ecuatorianos. Desde ya, anticipo mi voto en contra de esta ley en las condiciones que está planteada, porque yo no voy a ser cómplice de la desgracia de todo un país que llora por el desempleo, llora por sus muertos y llora la falta de comida para sus familias. Muchas gracias, señor presidente. Allí la asambleísta Carla Chávez